Empieza el partido, todavía no, porque Hugo no ha sacado de centro. Y ahora sí, Butragueño jugando atrás. ¡Atención! ¡Ahí va Bernardo Schuster! Impulsando para Ruggieri. Es el ataque del Real Madrid. Se desmarca Rafa Gordillo. Controlando para Butragueño. Entra Sánchez en la zona medular. Impulsa para Gordillo perfectamente. Lanza al ataque. Vuelve a jugar Sánchez. El Barça que va de culo. El Barça que va de bólido. El Madrid que domina. Centro de Sánchez. ¡Ahí! A la derecha de Zubi. Primera gran ocasión de peligro. Vamos tranquilos, que vengan. Os recomiendo caramelo ja. Caramelo ja. No, sabor original, único y balsámico. Y también de hidrogenia negra. José Mari, el ser del Madrid no hace falta que usted omita la S, ¿eh? Caramelo ja. No, juega el Barça. Laudrup viene corto para Chiqui. Chiqui, Laudrup dentro del área, cae al área. El árbitro no señala nada. El árbitro no señala nada ante una caída de Laudrup al minuto 4. Parece que un defensa desequilibró a Laudrup. El hombre cayó no demasiado convincentemente, pero quizá fue desequilibrado en el interior del área. Al menos es jugada dudosa. Laudrup ha caído en el minuto 4 y el árbitro no señala nada. Y el Nou Camp se llena de pañuelos blancos, porque si hubiera pasado en el área de Zubizarreta, hubiéramos visto que hubiera pasado. Sí, señor. ¿Verdad? Ahí. Estos son los penaltis que le pitan al Madrid. Estos son los penaltis para el Real Madrid. Atención que va a haber penalti. Ay. Suerte que ha pitado. Y lo ha pitado. Lo ha pitado. Es para irse del campo, señores. Ahora sí que pita penalti por una caída de Butragueño en el interior del área. Lo que ocurre es que yo creo que en esta ocasión sí existió la falta también, ¿eh? No sé. No. Si es un penalti lo fue otro. Hay pañuelos, claro. Ahora está en el palco, hay pañuelos. El caso es que las dos jugadas han sido bastante parejas. Tarjeta amarilla al Estanco. Esto es el colmo, de verdad. ¡Hugo! A ver, venga. ¡Hugo! Cuidado. ¡Lanza! ¡Gol! ¡Mira cómo trata el payaso este! Es un asco. Viene el sabor que vence. ¡Llegó el milagro! ¡De milagro nada! Juega ahora Chiqui después de recibir un pase de Laudrup. Vuelve ahora Koeman en la posición de interior zurdo, atrás para Aloisio en el eje de la defensa. Jugará ahora hacia la derecha para Urbano, muy adelantado, ocupando la posición de interior diestro. Sigue Urbano buscando la verticalidad con Jules Salinas. Hacia Jules Salinas, disparo. ¡Gol! Salinas, qué trayazo, qué disparo. El Barça empata el partido, merece un golazo de Julio Salinas. ¡Sí! ¡Barça! Jugando Julio Salinas para Eusebio dentro del área, va a caer al suelo. ¡Penalti! ¡Milagro! ¡Me alegro de que árbitro señale penalti! Era para mí la jugada más dudosa de todas. Es más, yo diría que esta compensación descarada. ¡La ley de la compensación! ¡Un auténtico robo! Al fácil no se le puede engañar. Si no marca Koeman, lo devolvemos a Holanda, ¿no? Yo no miro, ¿eh? Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Señor y Redentor. ¡Va a lanzar Koeman! ¡Gol!
pena que no está aquí Carrasco, Sí. porque se iría al córner Está aquí, directamente. está aquí en la cabina de al lado. Bueno, sí, pero Sigue Sule, un par de regates, no puede con el tercero, recupera bien Vaquero, al córner. vuelve a jugar ahora sobre Julio Salinas. Al banderín de córner, Julio. Va a perder tiempo Julio Salinas al estilo de Carrasco, efectivamente hace la misma jugada, la Gili jugada. ¿Ves? Sigue ahora Julio Salinas, habilidoso, se desmarca del contrario, prosigue, entra hacia la línea de fondo, sigue Julio Salinas, cae al suelo. ¡Penalti! Penalti cometido sobre Julio Salinas, que regateó a uno, incomprensiblemente, piano, se adentró, luego le entraron, como quien no quiere la cosa. Es el mejor delantero de la historia del Barça. Eres un chaquetero, acabas de decir que es un patata. Da igual. Y ahora dices que es el mejor. Pero qué cantada. Ahí va Koeman. Que no vale. ¿Por qué? Da igual, meteremos otro. Ya lo ha puesto en el marcador. El señor del marcador, que lo quite. No vale. El del marcador, que lo quite. O sea, somos forófonos. No, quítelo, oiga. Que lo tire otro, hombre, que lo tire otro. Va. Ay, mare va. Déu un senyor. Minuto 47. Va Koeman. ¡Gol! 4-1, ¿no? 4-1. El Barça gana 4-1. Este vale por 2. Señoras y señores, vamos a poner 2 Caispa gol. Primero, Caispa gol. Caispa gol. Espera, que se ha de rebobinar. Espera. Momento. Que se ha de rebobinar. Anula el primer Caispa gol. Otra vez. Caispa gol. Caispa gol. El Barça gana por 3-1. El penalti para mí esta vez sí justo a Julio Salinas. Lo transformó doblemente Koeman. Lo siento por Bullo, pero es que no para ni media. Además, no es que esté a punto de pararlas, es que va siempre al lado contrario. Está hablando el árbitro con los jugadores del Madrid, ahora habla con Sanchís. Sí, señor. Debe pedirles perdón. Que se quejen ahora. Los del Madrid están peloteando tontamente, esperando que se acabe el partido. Y los del Barça diciendo, venid aquí. Anda. Tarjeta amarilla para Schuster. ¡Que lo echen! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Agresor! ¡Sinvergüenza! ¡Agresor! Es la segunda, ¡Que te pego, leche! Es la segunda, Creo que Schuster va a la calle. Schuster, es la segunda. Atención, que el socio Blaugrana y Núñez hoy pueden dormir tranquilos. El Núñez expulsado. El Koeman marca goles. No, es Schuster expulsado. Vale. Has dicho Núñez expulsado, no. Pero, se nos sabe para engañar. Que me da un ataque. Me alegro. La camilla. De que me vayan mal las cosas. Me alegro. La camilla de la Cruz Roja. Un momento. Aquí hay un locutor que necesita una camilla. Roja. Se va. No sé quién se va porque hay otro también. A ver, un momento. Schuster. A ver. Serenémonos. El Barça gana 3-1. Nos han pitado un penalti en contra. 4. Bueno, sí, como si fueran 4. El Schuster expulsado. Hugo Sánchez no hace el alacrán. Van a repetir un partido, No. Vera. En este momento. ¡Hácenlo! Se retira Schuster expulsado. Y el árbitro le ha expulsado porque por perder tiempo. Porque, pero tenía la pelota él, o sea que tampoco le ha expulsado por perder tiempo o por actitud pues poco correcta, supongo, porque el tío lo que hacía era no moverse del sitio. Salidos de en medio, que no había nada, salidos de en medio todos. Venga, que viene el quinto. Parece que Curtis dice que no ve nada, tienen que hacerse los periodistas. El Barça gana por 3-1, goles de Koeman, 2 de penalti y de Julio Salinas. 3-1, minuto ya 49. El Madrid, que en las ocasiones en las que pierde suele adoptar una actitud bastante antideportiva, ha vuelto a demostrar que no sabe perder. Sí, señor. O sea, el Madrid es un equipo que no sabe perder. Igual que le han señalado un penalti a favor, le han señalado 2 en contra, pero para mí uno de los 2 era clarísimo. Alfonso. Y es más, han dejado de ser otros 2. Te mereces un beso, Alfonso. Sí, señor. Acabó el partido.